una madre en común. ¿Y eso qué quiere decir? Que tú y yo tenemos una madre, y muchos no saben quién es esa madre. No es la Virgen María ni tampoco es Eva, porque podríamos de alguna forma caer en esa trampa, pero la palabra de Dios sí dice que nosotros tenemos una madre en común. Muy bien, entonces vamos a entrar de lleno al tema de esta noche, y prepárate tú, si tú tienes ahí donde apuntar, apunta, porque esta palabra va a ser de mucha bendición. Y como ya te dije al principio, va a ser una versión light, porque el día domingo ya voy a hablar con respecto a la doctrina sobre estos mismos versículos y sobre este mismo tema. Muy bien, entonces, cuando se habla de que tenemos una madre en común, en la Biblia lo habla, y eso lo vamos a estar viendo el día domingo, pero hoy nos vamos a dar cuenta que efectivamente, como ustedes habían comentado, que Abraham tuvo su esposa, que se le llamaba también la libre, se le llamaba también la gracia, y que de alguna forma lo relaciona él con que nosotros ahora, como hijos de Dios, también somos hijos de la libre. Pero también, así como él tuvo su esposa, tuvo una concubina que se llamaba Agar. Ella era una esclava, y entonces aquí ya tenemos a dos mujeres. Tenemos a Agar, la esclava, y tenemos también a Sara, su esposa, la libre. Y entonces, estas dos mujeres, fíjate bien, tuvieron dos hijos. La esclava tuvo un hijo que se llamó Ismael, y su esposa, la libre, tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Entonces, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo te voy a invitar para que tú vayas ahí a el libro de Gálatas capítulo 4, verso 22 al 23. Dice así: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Ahora, si tú vas al versículo 28, dice así: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos ¿de qué? De la libre. Muy bien, amados hermanos. Entonces, esto es como una alegoría, y ya te mencioné que esto tiene una connotación doctrinal, pero hoy no voy a estar hablando sobre la connotación doctrinal de estos versículos, sino que ya te expliqué que lo voy a hacer el día domingo. El día domingo voy a estar el mismo tema, los mismos versículos, pero ya en su aspecto doctrinal. Ahorita lo vamos a ver desde otro punto que es muy importante, que yo quiero que también lo podamos recibir y que lo podamos el Espíritu. Aquí tenemos un hijo que era de la esclava y tenemos un hijo que era de la libre. Entonces ya tenemos ahí a Ismael y tenemos también a Isaac. Entonces, fíjate bien, quiero que identifiques a Ismael como el hombre natural, o como la carne, la vieja naturaleza, el hombre viejo con que nosotros venimos a este mundo. Fíjate bien, ¿por qué? Porque el hombre natural fue según la carne y fue primero. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, antes de conocer a Cristo, antes de nacer de nuevo, antes de nacer según el Espíritu, nosotros estábamos en la versión de Ismael. Fíjate bien. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando tú naces de nuevo, cuando tú eres una nueva criatura, cuando
hay un hombre nuevo en ti, hay una nueva naturaleza. Entonces esa es la versión de Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac es el que nació según el Espíritu. Entonces yo quiero que tú tomes en cuenta que Ismael representa nuestro viejo hombre. Isaac representa nuestro nuevo hombre. Ismael es alguien que nació según la carne. Igual que tú y yo, nosotros nacimos también según la carne por voluntad de un hombre y por voluntad de una mujer. Pero Isaac, fíjate bien, nació como un milagro. ¿Por qué? Porque ya Sara tenía 90 años y Abraham ya tenía 100 años. Y obviamente Dios había hablado que iba a obrar de una forma sobrenatural, que no iba a ser por voluntad de hombre, sino que iba a ser por voluntad de él el nacimiento de Isaac. Y ahí tenemos un nacimiento milagroso, y por eso es que Isaac representa esa nueva naturaleza que tú tienes ahora. Isaac representa a ese nuevo hombre. Y entonces aquí tenemos que Ismael, fíjate bien, que era primero, era más grande, fíjate bien, era más fuerte. Y vamos a decirlo así, era más viejo. ¿Por qué? Porque fue primero. Y entonces, el que nace primero, obviamente, es más grande, es más fuerte, pero tiene algo que se llama primogenitura. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene derechos, que ya se siente con derechos, con una posición. Y entonces el que nace después, que es Isaac, según el Espíritu, según la promesa, que eso representa el nuevo nacimiento tuyo cuando tú recibiste al Señor Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, cuando el Espíritu Santo vino a tu vida y tú te convertiste en una nueva criatura. Entonces, ahora, ese Isaac viene después. No es el primogénito, fíjate bien, no es el que tiene todos los derechos sobre esa casa. Y entonces, como es el segundo, entonces Isaac o este nuevo hombre se convierte, hasta Pablo lo decía, en un bebé espiritual. Entonces, si tú comparas al viejo hombre, a ese Ismael que estaba primero ahí, ya era viejo, ya era experimentado, y quizás muchas veces nosotros estuvimos mucho tiempo en esa versión de Ismael. Por ejemplo, en mi caso, yo hubiera querido conocer al Señor Jesucristo más temprano en mi vida, lo hubiera querido conocer desde niño quizás, para poder ¿qué? Comenzar a renovar mi mente, a renovar mi corazón desde niño. Pero a muchos nos tocó que vivir en un sistema, fíjate bien, que es contrario al reino de Dios, en donde la mentalidad es diferente, sus principios son diferentes, y se podría decir de que ese Ismael se fortaleció, y hay quienes nacieron de nuevo ya siendo grandes, algunos de 25, de 30, 40, 50, hay quienes que nacen de nuevo cuando tienen 65, 70 años, ya en el final de sus días. Entonces vivieron en la versión de Ismael prácticamente toda su vida aquí. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, cuando ellos oyen el Evangelio de las buenas nuevas, el Evangelio de la gracia, nacen de nuevo y reciben a Jesús como su Salvador, entonces se convierten en ese Isaac, en esa nueva criatura, en esa nueva naturaleza. Pero ese Isaac empieza ¿qué? Como un bebé espiritual. Y entonces quiero que pongas atención a esto. En ti y en mí ahora hay dos naturalezas. Está la naturaleza humana, la naturaleza terrenal, la naturaleza natural y diabólica, así como decía Santiago. ¿Por qué? Porque seguimos siendo humanos. ¿Eso qué quiere decir? Que seguimos pecando, que en nosotros hay algo que se llama concupiscencia. Pero fíjate bien, que al nacer de nuevo, entonces nos convertimos en Isaac. ¿Por qué? Porque hay una nueva naturaleza, pero esa naturaleza ahora está comenzando.
Y tenemos que desprogramar nuestra mente, fíjate bien, tenemos que desprogramar nuestra mente de todo lo que Ismael conoció. Y ahí es en donde se da una lucha en nuestro interior de la carne y el espíritu. Y entonces en nosotros tiene que haber un crecimiento, tiene que haber una renovación de nuestra mente, una renovación de nuestro corazón. Y ahí es donde muchas veces ese nuevo hombre se siente como en desventaja. Fíjate bien, ¿por qué? Porque está comenzando. Y entonces pareciera ser en muchos cristianos, por eso es de que hay muchos cristianos recién convertidos, vamos a decirlo así, neófitos, que su conducta, su forma de pensar, su forma de sentir es muy parecida a como eran antes. ¿Por qué? Porque todavía están comenzando. Obviamente, ya cuando van creciendo, cuando el Señor los va transformando de gloria en gloria, cuando Dios ya los va perfeccionando, cuando ya van madurando, fíjate bien, entonces este Isaac, esta nueva naturaleza, este nuevo hombre que está ahí, esta nueva criatura, ya empieza ¿a qué? A poner por obra los principios del reino, ya empieza con una mente renovada a poder comprender las cosas de Dios. Pero es bien importante que tú tomes en cuenta eso de que existe una lucha ahora entre ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, ese Ismael, ¿contra quién? Contra Isaac. Y así como yo te lo acabo de leer, este Isaac obviamente se va posicionando, pero aquí es donde este Isaac adquiere los derechos reales. Oye bien, se los quita al viejo hombre, a la vieja naturaleza, y toma control él. Fíjate bien, ¿eso qué quiere decir? Que tiene un derecho legal para tomar decisiones en nuestra vida. ¿Eso qué quiere decir? De que ahora Dios nos ha liberado, Dios te ha liberado a ti. Fíjate bien, ¿para qué? Para que a través de Isaac, para que a través de esa nueva naturaleza, para que a través del Espíritu, tú ahora puedas agradarle a Él. Entonces, se puede decir de que ese nuevo hombre que está ahora en ti, esa nueva criatura, está siendo dirigida por el Espíritu y está dependiendo 100% de Dios. Pero ¿qué es lo que ocurre? Bueno, empieza a haber una guerra. Así como tú ya lo has visto y ya te lo leí, que Ismael perseguía a Isaac. Y ponte tú, yo lo he dicho varias veces, que es como que el hermano mayor, ponte tú que tiene 12, 15 años, ¿verdad? Y tal vez tiene a su hermano de 7 años, 8 años, que todavía es un niño. Lo quiere dominar, quiere gobernarlo, quiere someterlo, puede violentarlo. Fíjate bien que ponte que Isaac, cada vez que miraba a Ismael, yo me imagino que tenía miedo. ¿Por qué? Porque Sara le puso queja a Abraham que Ismael estaba tratando mal a Isaac, el hijo de la promesa. Y aquí es en donde quizás lo sometía, lo violentaba, lo golpeaba, lo pateaba, le daba sus coscorrones, etcétera, etcétera. Lo importante aquí es que tú sepas que Ismael estaba en guerra contra Isaac. Y esa Ismael, la carne se llama Ismael, está en guerra, está en contra Isaac, que es el espíritu, es el hijo del espíritu, el hijo de la promesa. Y la palabra de Dios dice que hay una guerra en contra de la carne con el espíritu, y que es una guerra irreconciliable, o sea, nunca va a haber paz. De hecho, si tú creo que ya sabes que Ismael es el pueblo musulmán hoy del siglo XXI. Son millones y millones de musulmanes que hay. Es una nación grande. Y Isaac luego se convierte en el pueblo de Israel. Fíjate bien. Y hasta hoy en día, 4000 años de que sucedió eso, hasta hoy en día los musulmanes tienen una guerra contra Isaac.
los musulmanes tienen una guerra contra Israel y es una guerra irreconciliable. Entonces la carne, fíjate bien, que mora aún en nosotros. ¿Por qué? Porque somos seres humanos aún. Pero también en nosotros está una nueva naturaleza que se llama Isaac. Hay una guerra entre la carne y el espíritu que es irreconciliable. Nunca vamos a poder agradar a alguien sin desagradar al otro. Por eso es que hay un principio que dice que nadie puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque amará a uno y aborrecerá al otro. Y la misma situación, tú como hijo de Dios, como cristiano, ahora tú sabes que en ti hay una naturaleza antigua, fíjate bien, que se llama Ismael, pero también sabes que ahora eres hijo de Dios y a esa nueva naturaleza se le llama Isaac. Pero así como en aquel tiempo Ismael perseguía a Isaac, lo mismo está sucediendo hoy en el interior de nuestro ser. Entonces, si tú vas ahí a Romanos capítulo 8, verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne, eso es Ismael, son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces aquí lo tenemos bien claro. Cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios empieza a vivir esta vida según el viejo hombre, no puede agradar a Dios. Si hay alguien, fíjate bien, que quiere hacer su voluntad, quiere darle rienda suelta a sus deseos, a sus pasiones, a sus debilidades, a todo como vivía antes cuando no conocía a Dios, definitivamente no va a poder agradar a Dios. La única forma que nosotros tenemos como cristianos, como hijos de Dios, de agradar a Dios es en la versión de ¿qué? De Isaac. ¿Eso qué quiere decir? Es el hijo del Espíritu, es el hijo de la promesa, es la nueva naturaleza, es el nuevo hombre, es la nueva criatura. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu, según el Espíritu, y pensamos en las cosas del Espíritu, es la única manera que tú tienes de cómo agradar a Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Fíjate bien, cuando tú estabas primero como la versión de Ismael, ¿eso qué quiere decir? En la carne, no éramos cristianos, no éramos hijos de Dios, todavía no conocíamos a Cristo, o más bien no éramos conocidos por Él. Nosotros estábamos viviendo según la naturaleza humana y según la corriente de este mundo, pero fíjate bien, al ser tú convertido en una nueva criatura, al ser tu hijo, Dios puso algo en ti que te dio el poder más grande que tiene el cristiano. Yo te voy a decir ahorita cuál es el poder más grande que tiene un cristiano, y te voy a decir, no es resucitar muertos, no es sanar enfermos, no es caminar sobre el agua, no es lo que alguien podrá obrar, vamos a decirlo así. El poder más grande que Dios le ha dado a sus hijos, el poder más grande que tú tienes hoy como hijo, como cristiano, ahora en esa versión de Isaac, es que Dios ahora te dio el poder de decirle no al pecado. Dios te dio el poder de decirle no al diablo. Dios te dio el poder de decirle no a tu carne. Dios te dio el poder de decirle no a ese viejo hombre, a esa vieja naturaleza. Ahora tú, fíjate bien, ya no eres esclavo de esa vieja naturaleza. Ahora tú ya no eres esclavo ni del diablo ni del pecado, sino que Dios te liberó, te hizo libre del pecado y ahora te dio el poder y la potestad de agradarle a Él. Por eso es que cuando nosotros venimos y hacemos pecado, fíjate bien, hacemos, no es que estemos en pecado. Otro día te voy a hablar sobre el tema ese, porque una cosa es estar en pecado y la otra es hacer pecado, que son dos cosas diferentes. Pero cuando alguien comete pecado o hace pecado, fíjate bien,
lo que está haciendo es darle gusto a su naturaleza humana. Por eso es que la Biblia dice que todos nosotros pecamos aún. ¿Por qué? Porque estamos aún con esa naturaleza humana. Pero ciertamente tenemos el poder para hacer las cosas bien. Ahora, obviamente, cuando alguien hace pecado, lo que está sucediendo ahí es que simple y sencillamente fue superado, fíjate bien, por esa naturaleza humana que todavía tiene. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, 16, 17, Pablo nos advierte, nos pide y nos dice que utilicemos ese poder que Dios nos ha dado contra el pecado. ¿Para qué? Para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no vivir de acuerdo a esa vieja naturaleza. En Gálatas 5, 16, 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, si tú te portas mal, si tú haces pecado, si tú le das rienda suelta a los deseos, si tú estás caminando en esta vida versión Ismael, que es la vieja naturaleza, está en ti el Espíritu Santo que te va a estar llamando la atención. El Espíritu Santo se va a estar contristando, el Espíritu Santo va a estar diciéndote qué cosas no están mal, porque para eso está Él, para guiarte, fíjate bien, para hacer la voluntad de Dios. Amén. Ahora, ¿qué pasa cuando tú estás haciendo bien las cosas? Tú eres un hijo de Dios que da buen testimonio, que estás bien portado. Déjame decirte que van a venir situaciones, van a venir tentaciones, van a venir cosas a tu vida en donde el viejo hombre va a querer tomar control de esa situación. ¿Para qué? Para que tú, por ejemplo, maldigas, para que en tu corazón, por ejemplo, haya falta de perdón. Si te hieren, que tú seas tentado a vengarte. Y entonces ya te estás dando cuenta que hay una guerra ahí entre ese Ismael y ese Isaac. Lo importante aquí es que ahora Isaac tiene el derecho legal de poder tomar las decisiones, fíjate bien, ¿para qué? Para poder agradarle a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús le quitó todos los derechos al diablo de gobernarnos. El Señor Jesús te redimió, te compró, te liberó. Y a la vez te dio el poder más grande al ser libre de ¿qué? De decirle no al diablo. Y ahora nosotros podemos ejercer ese dominio, fíjate bien, legal. Nosotros podemos tomar decisiones legales ahora. ¿Para qué? Para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante, fíjate bien, que tú puedas comprender que ahora tú tienes el poder más grande que un cristiano puede tener. ¿De qué? De elegir, de gobernarse. Aún la palabra de Dios dice que Dios te dio el poder aún de qué pensamientos pueden venir a tu mente. ¿Y eso qué quiere decir? De que aún los pensamientos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, que es la mente de Ismael, dice que esos pensamientos deben de ser llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Entonces tú ahora en la versión de Isaac, que es el hijo de la promesa, el hijo del Espíritu, tiene ese poder, tiene esa capacidad que Dios le ha dado a través de esa nueva naturaleza. ¿De qué? De hacer la voluntad de Dios, de agradar a Dios y de tomar control de nuestra vida. Entonces, en la medida en que nosotros seamos perfeccionados, seamos renovados de nuestra mente, de nuestro entendimiento, en la medida en que nosotros nos podamos someter a ese proceso de Dios, nosotros vamos a ir fortaleciendo más a ese Isaac, vamos a ir creciendo más, vamos a ir madurando más. Y entonces ese Isaac es la versión de Jesús, es la versión de esa nueva naturaleza. Entonces tú te vas a parecer más a Jesús, fíjate bien,
porque tu mente y tu corazón van a ir siendo renovados, obviamente, poco a poco. Por eso es que la segunda carta a los Corintios 5:17 dice que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, dice, para el que está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Una versión dice, las cosas viejas van pasando. ¿Eso qué quiere decir? De que poco a poco nosotros vamos haciendo a un lado esa vieja naturaleza. Por eso es que la Biblia dice que ahora nosotros como hijos de Dios ya no nos circuncidamos el prepucio de nuestro miembro, sino que nos circuncidamos la carne que hay en nuestro corazón. ¿Eso qué quiere decir? Cuando Isaac empieza a tomar control de tu vida, guiado por el Espíritu Santo. Y entonces podemos decir de que el diablo ya no te puede obligar. Por eso es que la palabra de Dios dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que estáis bajo la gracia. Entonces, hoy tú tienes el poder de decirle no, fíjate bien, a todas aquellas cosas que no le agradan a Dios. Ahora tú puedes identificar cuando en tu corazón hay falta de perdón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, fíjate bien, que está ahora en esa nueva naturaleza, en ese nuevo hombre, te va a confrontar y te va a hacer saber cuándo en tu corazón hay algo en contra de alguien, y ahora tú ya sabes, fíjate bien, porque tu mente ya fue renovada, de que no puedes tener ningún resentimiento, ningún rencor, no puedes tener enojos o puedes tener falta de perdón en contra de alguien. Ahora, ¿qué pasa si alguien se enojó? ¿Qué pasa si alguien tiene algún resentimiento contra alguien ahí? Bueno, le ganó el viejo hombre, le ganó Ismael. Ismael reclamó derechos ahí. Fíjate bien, ¿por qué? Porque él piensa que porque estaba primero en la casa, por ser el primogénito, él tiene los derechos sobre tu vida. Pero déjame decirte que ya Cristo en la cruz del Calvario le quitó los derechos que tenía, y ahora es Isaac, fíjate bien, que es la nueva naturaleza, es el nuevo hombre, quien tiene los derechos legales ahora para decidir sobre tu vida. Y aquí es donde el Espíritu Santo está en ti para guiarte a tomar las decisiones correctas. Entonces tú ahora puedes decirle no al pecado y negarte, por ejemplo, a la venganza. Quizás alguien te lastimó, alguien te hirió, alguien te ofendió, y ahora tú puedes decirle no a la venganza, sino que entender de que ahora tienes un Padre bueno que ahora pelea por ti, que ahora te defiende a ti, que ahora tú ya no puedes venir y entablar una guerra contra otra persona. ¿Por qué? Porque ahora, como Isaac, como hijo del Espíritu, tus batallas ahora son espirituales también, no son carnales. Ahora, ¿qué pasa si tú estás en la versión de Ismael? Bueno, vas a agarrar un palo, vas a agarrar una piedra, o vas a empezar a hablar mal, a calumniar, a levantar bolas. ¿Por qué? Porque tu guerra va a ser carnal y tus armas van a ser ¿qué? Carnales. Pero Isaac, que es la versión espiritual, tiene armas espirituales que son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Y aquí es en donde nuestra lucha no es contra las personas, no es contra carne y sangre, sino que nuestra lucha ahora ¿qué es? Es espiritual. Por eso es que nosotros no podemos ahora tener resentimientos, rencores, enojos, odios contra otras personas. ¿Por qué? Porque esa es una lucha carnal, y solamente Ismael puede pelear a ese nivel. Pero tú eres un hijo de Dios ahora. Tú eres Isaac. Tú eres ahora la versión espiritual. Ahora está Cristo en ti. Ahora está Jesús en ti. Tú tienes la mente de Cristo ahora. Y entonces tú tienes que entender que ahora son otros principios. Ahora es una nueva vida. Y entonces ya no podemos tener la misma conducta, la misma forma de actuar, de pensar o de sentir como el viejo hombre. Y ahora tú puedes
decirle no a todas aquellas cosas, fíjate bien, que antes por naturaleza hacíamos, según la carne. Por ejemplo, ¿cuáles son las obras de la carne? Las obras de la carne, por mencionar algunas nada más, son borracheras, hechicería, brujería, fornicación, adulterio, enojo, ira, gritería, maledicencia, enojos y muchas otras cosas más. Bueno, cuando nosotros, fíjate bien, caemos en una situación de esa, lo único que está sucediendo es que estamos dándole lugar a Ismael, o nos estamos convirtiendo en la versión de Ismael. Pero cuando tú empiezas a dar frutos del Espíritu, amor, paz, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, dominio propio, entonces, fíjate bien, es el Espíritu que está dando esos frutos en ti. Y aquí es en donde tú ahora sí tienes la capacidad de ¿qué? De vivir según el Espíritu, porque es la única forma que tenemos de agradar a Dios mientras estemos en esta vida y mientras estemos en este cuerpo. Un día, cuando el Señor Jesucristo venga, fíjate bien, ese Ismael, o sea, esa naturaleza humana que aún tienes, va a ser quitada. ¿Por qué? Porque dice que este cuerpo de corrupción va a ser ¿qué? Transformado. Y vamos a recibir un cuerpo que glorificado. Ya no va a haber en nosotros esta naturaleza humana, ¿verdad? Y entonces vamos a ser completamente liberados y ahí es en donde seremos semejantes a Él. Pero eso va a ser cuando Él venga. Mientras Él viene, tú ahora tienes el poder de agradar a Dios diciéndole no al diablo. ¿Por qué? Porque ahora tú eres hijo de Dios. Ahora tú eres la versión de Isaac y eres hijo de la promesa en este momento. Entonces, yo sé que todos tenemos esa batalla todos los días. Desde que amanece hasta que anochece, nosotros tenemos que estar tomando decisiones. Y a veces son decisiones muy pequeñas. A veces es una mala respuesta. A veces es una mala actitud. A veces es una mala mirada, a veces es un mal pensamiento, a veces es un mal sentimiento, pero también tienes que comprender que ahora tú tienes el poder de cambiar tu forma de sentir, tu forma de responder, tu forma de pensar, tu forma de actuar ahora hacia las personas que están a tu alrededor. ¿Por qué? Porque ahora tú ya sabes que los que son o los que están a tu alrededor y que ahora están en la versión de Isaac, o sea, son cristianos también, ellos representan al cuerpo de Cristo. Y nuestra lucha ya no es contra las personas. Y aquí es donde tú empiezas a obtener esa victoria todos los días. Por eso Pablo decía que él moría a su viejo hombre todos los días. Él moría a ese Ismael, ser visible a todas las personas que están a nuestro alrededor. Así que es muy importante que tú puedas comprender que ahora sí podemos agradarle a Dios, que ahora Isaac tiene los derechos legales para actuar en tu vida. Ese nuevo hombre ahora puede venir y guardar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo irreprensible para la venida del Señor Jesucristo, que es a través del Espíritu Santo que está morando en tu vida. Quiero concluir con esto. Dios nos ha hecho victoriosos, Dios nos ha hecho más que vencedores porque ha puesto un espíritu, su Espíritu Santo en tu vida. Él te liberó, Él te redimió, Él te dice ahora que el diablo ya no es tu dueño, el pecado ya no es tu dueño, Ismael ya no es tu dueño. En la cruz del Calvario se acabó todo eso y Él ganó la victoria ahí para ti y para mí, y hoy podemos vivir de acuerdo al Espíritu para hacer su voluntad y para agradarle. ¿Qué pasa? Y con esto voy a concluir. ¿Qué pasa si como cristianos hacemos pecado? No es que estés en pecado, ya te expliqué, son dos cosas diferentes. Pero ¿qué pasa si a veces nos vengamos? ¿Qué pasa si tenemos una mala respuesta?
¿Qué pasa si tenemos malos pensamientos? ¿Qué pasa si hay malos sentimientos? Bueno, lo que tenemos que hacer es reconocer que nos hemos equivocado, que hemos actuado mal, que hemos hablado mal, que no hemos hecho las cosas según Isaac, sino como Ismael. Pero dice el Señor Jesucristo que en la cruz del Calvario todos tus pecados fueron perdonados. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Entender que te equivocaste, ir al trono de la gracia, ir a esa cruz, fíjate bien, sabiendo que Dios ya te perdonó y obviamente hacer el cambio, corregir las cosas que no están bien, porque para eso está el Espíritu Santo, para guiarte a toda verdad. Y cuando tú haces eso, entonces empiezas ¿a qué? A vencer esa vieja naturaleza, empiezas a agradar a Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que cuando tú falles, bueno, que reconozcas que fallaste y que puedas acudir a Él en busca de ayuda. Por eso es que de Él tomamos gracia sobre gracia, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Eso qué quiere decir? Reconocer nuestras fallas y buscar siempre ese perdón en Cristo, y empezar a hacer las cosas bien. No es renunciar, no es retroceder, no es irte al mundo, no es regresarte a la versión Ismael, no es darte por vencido, sino que es continuar según la voluntad de Dios. Así que yo quiero orar esta noche por aquellos que quizás todavía están en la versión de Ismael, y la única solución es que puedan nacer de nuevo y que puedan adquirir la nueva naturaleza, que es ser hijo del Espíritu, hijo de la promesa, ser un hijo de Dios. Y la única forma es recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque en la carne, como Ismael, nunca vamos a poder agradar a Dios. Así hagamos y deshagamos, nunca vamos a poder justificarnos delante de Dios a través de la carne. Es a través de su Hijo que nosotros recibimos justificación. Entonces, quiero orar. Si alguien hoy quiere recibir esa nueva naturaleza, quiere recibir ahora al Señor Jesús como Señor y Salvador. Y también quiero orar por si algún cristiano ha fallado y sabe que el Señor Jesús ya perdonó todos sus pecados en la cruz, para que pueda acudir confiadamente, sabiendo que Él está con sus brazos abiertos, entendiendo que hay una corrección en cuanto a nuestro camino. Así que si tú vas a hacer esto, quiero que repitas conmigo esta oración. Amante Padre, en esta hora yo recibo a Jesús como Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te ruego que tu Espíritu Santo venga hoy sobre mi vida y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Gracias, bendito Señor, porque tú me ayudas a vivir una vida de acuerdo a tu palabra y a tu voluntad, de acuerdo a tu Espíritu Santo. Gracias, bendito Señor. Amén. Muy bien, quiero orar también por ti, porque yo sé que todos los días tenemos que batallar, todos los días tenemos decisiones que tomar, todos los días nosotros estamos sometidos a pruebas y a tentaciones, y obviamente Dios quiere seguir derramando sus bendiciones, quiere seguir ministrando de su Espíritu Santo para que tú te mantengas firmes, para que tú te mantengas en pie, para que tú puedas seguir victorioso. Y recuérdale que cada día nosotros estamos adquiriendo una victoria cuando nos mantenemos en el camino de Dios.